Estamos ya en el domingo 33 del tiempo ordinario. Recordemos que existen 34 domingos antes de que finalice el calendario litúrgico. Y entonces ya en las vísperas de finalizar este año litúrgico, la palabra de Dios toma un tono apocalíptico. Como cada domingo preparamos nuestro corazón, abriéndolo para escuchar el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Y vaya que en esta ocasión sí que necesitamos poner mucha atención, ya que el lenguaje en el que hoy Jesucristo nos comunica su mensaje no es muy sencillo, y no lo es porque no estamos muy familiarizados con él. El lenguaje que escuchamos en el Evangelio es un lenguaje de tipo apocalíptico que hemos escuchado ya en otros libros, por ejemplo, en Jeremías capítulo 4, versículo 24, en Ezequiel capítulo 32, versículo 7, en Amós capítulo 8, versículo 9, en Miqueas capítulo 1, versículo 3, en Joel capítulo 2, versículo 10, y sobre todo en Isaías. Es un lenguaje que se utiliza mucho, es decir, Jesucristo habla como los profetas de su pueblo, y a través de ese lenguaje hoy nos da un mensaje. El Evangelio de San Marcos nos dice que en aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, y caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Palabras que nos pueden llenar de mucho temor, sobre todo si nos las tomamos de modo muy literal, pero reconociendo que más bien es un lenguaje cargado de símbolos, nos damos cuenta que estos símbolos o este mensaje se refiere más bien a esas potestades o a esas personas que en su prepotencia se han endiosado a sí mismo, o a esos regímenes que han pretendido ponerse en el lugar de Dios para que la gente les adore. Estos sistemas políticos o económicos han querido ponerse por encima de todos o por arriba de muchos para someterles, para limitar la libertad e incluso para asesinar. A lo largo de la historia nos ha tocado conocer a estos sistemas de poder o a estas personas que se sienten como soles, como luna, como estrellas. Pues bien, a lo largo de la historia también vemos cómo estas personas o estos sistemas de poder han experimentado la precipitación. No existe esta palabra en español como sí en griego, es decir, son potestades cayentes que a lo largo de la historia van cayendo o han ido cayendo. Así que por muy fuertes que parezcan o que van a estar instalados siempre en el poder sosteniéndose en las armas o en el monopolio del poder, nos damos cuenta que es un proceso continuo de ir cayendo. Han caído, siguen cayendo y en un futuro seguirán cayendo, porque en el interior de sí mismo tienen el germen de su propia autodestrucción, que es la maldad que poseen. Pero sobre todo caen y van cayendo porque se topan con la fuerza del Evangelio, es decir, tienen un encontronazo con Jesucristo, con el Señor del universo que se manifiesta. Entonces estas potestades se precipitan porque el cielo no es su lugar, caen por su propio peso, caen por su propia maldad. Y mientras que estos malvados que han deshumanizado a la humanidad y se han deshumanizado a sí mismos van cayendo, verán cómo se manifiesta el Hijo del Hombre entre nubes, porque él sí pertenece al ámbito del cielo, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es decir, es el ser humano pleno, perfectísimo, tal como nuestro Padre Dios imaginó que sería el ser humano. Por eso este relato no nos debe de llenar de temor, sino más bien nos debe de llenar de mucha esperanza,
porque ciertamente estos injustos son los que verán bajar al Hijo de Dios, a Jesucristo, que lo verán con toda su gloria y con todo su poder. Pero ¿cuál es toda su gloria y cuál es todo su poder? Es decir, se manifestará con todo su amor en medio de nosotros, con toda su justicia, pero también con toda su misericordia. No viene a juzgarnos. Por eso el texto dice que enviará a sus ángeles, es decir, a sus mensajeros, para que difundan también en medio de nosotros la esperanza y la fuerza del mismo Evangelio. No viene a hacer un juicio, no viene a condenar a nadie, sino que viene a reunir a todos sus testigos, porque en realidad lo que Jesús quiere es una comunión entre todos los que le amamos. Y en la segunda parte del Evangelio, Jesucristo habla de una higuera, la higuera que representa a la institución religiosa del pueblo de Israel. Pero Jesucristo no nos invita solamente a que observemos la parte social de esa institución religiosa, sino que nos invita también a que contemplemos los frutos que esta institución debe dar, ramas tiernas, es decir, un lugar donde nosotros como seres humanos propiciamos la justicia, la vida misma, donde nosotros hacemos brotar la misma misericordia, allí se manifestará nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el final de la historia acontecerá, sino solamente el Padre. Es decir, en sus manos está todo. En sus manos está nuestra propia existencia y nuestro fin. Pero qué hermoso que así sea, porque sabemos entonces que solamente a Él le pertenece el destino final de nuestra existencia, a ese Dios que es amor, a ese Dios que es misericordia. Pasarán el cielo y la tierra, símbolo de todo lo creado, pero la palabra que es Jesucristo, permanecerá, porque Él es el dueño de la historia.